¿Qué tal? Buenos días. ¿Un incidente aislado o un nuevo paso en la escalada de tensión entre Rusia y la OTAN? El derribo accidental, según Rusia, de un dron estadounidense sobre el Mar Negro por parte de uno de sus cazas añade leña al fuego que lleva un año ardiendo a consecuencia de la invasión rusa de Ucrania. No ha sido un derribo con misiles, pero los cazas rusos hicieron todo lo posible porque el aparato norteamericano cayera, primero arrojándole combustible y finalmente chocando contra una de sus hélices. Por si acaso, Estados Unidos ha medido mucho el tono de sus críticas en este incidente y por el momento nadie habla de represalias. Los americanos tildan la acción de imprudencia, poco respetuosa con el medio ambiente y poco profesional. Y ha presentado una queja formal contra Rusia ante su embajador en Washington, mientras Rusia habla directamente de provocación. Por el momento el enfrentamiento se limita al ámbito diplomático. Nada que ver con la guerra en el frente, donde se recrudecen las acciones impulsadas desde el lado ruso por mercenarios profesionales. Pero los de la compañía privada Wagner no son los primeros en participar en una guerra moderna. Hoy analizaremos el uso de estas empresas de soldados profesionales, mercenarios que responden ante un contrato antes que a una bandera. Bueno, ya que hablamos de tensión, justo en esa región del planeta, en la vecina Georgia, siguen los disturbios entre quienes quieren acercarse a Europa y quienes apuestan por el gobierno prorruso que pretende mantenerse en la órbita del régimen de Putin. Los argumentos para ello se ven muy perjudicados por lo que está ocurriendo en Ucrania, que atravesó un enfrentamiento parecido en el pasado. Esta vez son manifestantes antioccidentales los que salieron a la calle quemando banderas de la Unión Europea frente al Parlamento georgiano. Por cierto, que hay americanos que también han tomado partido abiertamente por Rusia. Es el caso del actor Steven Seagal. Ahora se lo comentaremos. Y ayer recordábamos el tercer aniversario del confinamiento, todo lo que supuso ese encierro momentáneo que restringió nuestras libertades hasta que el virus redujo su amenaza. Sin embargo, hay personas para las que el tiempo se paró ese día, o más bien el día en que se contagiaron con el coronavirus. Aún hoy sufren las secuelas de lo que se ha llamado COVID persistente, que se traduce en múltiples síntomas que en la mayoría de los casos incapacitan a estas personas para desarrollar una vida normal. Hoy exploraremos esos síntomas y sus consecuencias. Pero nos vamos en primer lugar a la reunión de ministros de Finanzas que ha tenido lugar en Bruselas, muy pendientes de los efectos de la caída de Silicon Valley Bank. Ayer se quiso mandar un mensaje de tranquilidad, llamamientos para completar la Unión Bancaria Europea, también para blindarse ante situaciones como esta. Sí se han propuesto como objetivo acordar nuevas normas de disciplina fiscal en el segundo semestre del año, que coincidirá con la presidencia española de la Unión. La ministra de Economía, Calviño, también ha anunciado que España espera recibir 6.000 millones de fondos de recuperación en 15 días. Esperamos que en la próxima quincena la Comisión Europea efectúe el tercer pago de fondos Next Generation de 6.000 millones de euros por los hitos y objetivos cumplidos. Estamos preparando la solicitud del cuarto pago y la adenda al plan de recuperación para movilizar el 100% de los préstamos y transferencias asignados a España. Bueno, y vean este dato. Corresponde a la subida de precio de los alimentos durante el mes de febrero. Ahí es nada, 16,6% es la subida más alta desde el año 1994 y eso pese a la rebaja del IVA. El gobierno responsabiliza al clima de esta tremenda escalada de precios. Este 15 de marzo se celebra el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, un día en el que se pone en valor a uno de los eslabones más débiles en la cadena de consumo. El nuevo mantra del gobierno para justificar la enésima subida de los precios de los alimentos es echar la culpa a las condiciones climáticas adversas. La raíz de este problema concreto de este mes se observa en las cuestiones meteorológicas que han afectado a estas cosechas. Otro prisma muy distinto tiene la industria de la cadena productiva sobre la situación.
Los elevados costes de producción, la mayoría relacionados directamente con la guerra en Ucrania, son el argumentario unánime que esgrime el sector alimentario. Tiene razón, que hemos subido una burrada los precios. Si nosotros no hubiéramos subido los precios, el desastre que hubiéramos generado en la cadena de producción hubiera sido impresionante. El azúcar, la mantequilla o el aceite protagonizan las mayores subidas. La carne, las legumbres y hortalizas también cotizan al alza. Productos que Eroski pretende incluir en la cesta que enamora. El supermercado ha anunciado que ajustará márgenes para ofrecer más de 1000 productos a precios reducidos. Nadia Calviño aplaude la iniciativa y pide a las distribuidoras que arrimen el hombro para ayudar a las familias españolas. Si la compra ya está cara aquí, imagínense si la inflación hubiera sido del 100% en un año. Nos pasaría lo mismo que a esta señora en Argentina. Vine y le digo, dame tres mandarinas, 2 naranjas, 2 bananas y medio kilo de tomate. Cuando me dijo 650 pesos, dije, no, sacar todo, déjame los tomates porque no tengo más plata. Una inflación de más del 100% en Argentina. Su gobierno ha admitido que en un año los precios han subido 102,5%, mientras aquí en España, recuerden, la cesta de la compra un 16%, la subida de precios total en torno al 6%. No habrá reforma de la conocida como Ley Mordaza. La norma sobre la Ley de Seguridad Ciudadana, Esquerra y Bildu han votado en contra en el Congreso porque aseguran la propuesta mantiene intacto el núcleo más lesivo a su juicio de esta ley. Tras este rechazo será imposible recuperar la tramitación de la reforma, por lo menos en esta legislatura. No hay tiempo para hacerlo, solo podría reactivarse en el próximo mandato, después de unas elecciones. Un acto que propicia un nuevo parapalo al gobierno y una fractura en el seno de Podemos. Bueno, ¿cuáles son las razones que esgrimen unos y otros? Vamos a hablar con Pablo Moscoso, es portavoz de Jupol, el sindicato policial. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Están ustedes satisfechos con que esta norma no se haya remodelado, no se haya reformado? En los términos en los que se pretendía hacer la reforma, estamos plenamente satisfechos de que no haya sido. Sí. Antes que nada, déjeme que le pregunte por las acusaciones del portavoz de Esquerra, que sabe que ha acusado a su sindicato de alinearse con los partidos de derecha. No, eso no es cierto. Nosotros hicimos un trabajo técnico donde pusimos una serie de cuestiones que nosotros entendíamos que eran muy lesivas para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Mantuvimos reuniones con los partidos políticos de todo el arco parlamentario. Hicimos llegar al Gobierno como sindicato representativo, el sindicato más grande de la Policía Nacional. Le hicimos llegar al Gobierno todas nuestras alegaciones, unas líneas rojas que nosotros entendíamos que la ley no podía pasar, y nosotros nada más que podemos congratularnos que el Gobierno haya asumido como propia algunas de las líneas rojas que nosotros le marcamos. Pablo, parte de ese marco lesivo al que se refieren los partidos que se oponen a esta reforma o que querían cambiarlo, se refiere, por ejemplo, al uso de las pelotas de goma. Tengo entendido que, por ejemplo, en Cataluña ya no se pueden usar. ¿Esto es cierto? No del todo. A ver, la Generalitat de Cataluña lo que hizo fue prohibir a los Mossos d'Esquadra el uso de pelotas de goma. Pero cuando Policía Nacional o Guardia Civil, por cualquier circunstancia, por ejemplo, los incidentes que acontecieron en Cataluña por el asunto del Procés, allí se usaron pelotas de goma. Policía Nacional y Guardia Civil no tienen prohibido el uso de pelotas de goma en Cataluña. Pablo, los agentes antidisturbios, que son los que utilizan este tipo de herramientas, ¿estarían inermes en una situación de no tener, por ejemplo, de no poder contar con estos artefactos, con las pelotas de goma? Bueno, nosotros entendemos que es un material que es muy eficaz en el control de masas violentas. El uso de las pelotas de goma no se usa para situaciones muy extremas y descontroladas. Y entendemos que es un material que se debe seguir utilizando en las unidades de intervención. Sí. Se querían también modificar o retirar las multas por desobediencia y por las faltas de respeto a la autoridad. ¿Qué supondría para el trabajo de los agentes que se hubiesen retirado estas prerrogativas? Pues eso al final lo que provoca es que nosotros tengamos problemas en nuestras intervenciones policiales. Usted imagínese que nosotros llegamos uniformados. El 80 al 90% de las intervenciones policiales, cuando tú llegas uniformado a un sitio, infundes respeto, tienes cierta autoridad y se resuelven con presencia policial, ¿no? Tú imagínese que nosotros llegamos a un sitio, una intervención donde hay cierta tensión,
y lo primero que recibe son insultos. Al final eso lo que implica, lo que conlleva, es que paulatinamente la policía vaya perdiendo autoridad en la calle, y cuando la policía pierde autoridad, lo que conlleva es que todas las intervenciones, o casi cuando tú pierdes autoridad, todas las intervenciones que tienes en la calle, pues se te complican, claro, lógicamente. Pablo, cabe preguntarse cómo actúan las policías en otros lugares, en nuestro ámbito europeo, o con qué herramientas cuentan. En general, en otras policías se tiene una normativa con mayores prerrogativas para los agentes, o han encontrado algún tipo de herramienta distinta a esta para llevarlo a cabo. Pues mira, es una de las cuestiones que nosotros planteamos, ¿no? Porque a lo mejor hay algunos aspectos de la reforma de seguridad ciudadana que a lo mejor podríamos valorar, pero nosotros lo que le pedíamos al gobierno es que hiciésemos un análisis, un diagnóstico serio de dónde estamos, a dónde queremos ir. La delincuencia y la seguridad ciudadana en el siglo XXI ha cambiado mucho en los últimos 20, 30 años, y a lo mejor hay que actualizar, normalizar esta ley. Bueno, pues vamos a hacer un estudio, vamos a ver qué herramientas utilizan otras policías europeas. Vamos a ver qué eficacia ha tenido en el resto de entornos europeos las herramientas, cómo están, porque, por ejemplo, en Francia las policías están muy descontentos con las normas que tienen a su disposición. Y una vez que nosotros tengamos un diagnóstico de cómo estamos, de en nuestro entorno qué herramientas han tenido, y tengamos un diagnóstico, pues vamos a ver de qué herramientas nos dotamos en función del diagnóstico realizado. Pero entendemos que eso no se ha hecho así. Se ha hecho una reforma ideológica que lo que hacía era lesionar derechos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y lesionar nuestro principio de autoridad en la calle. Bueno, pues ese debate queda en principio para otra legislatura, porque en lo que queda de esta no se podrá llevar a cabo esa reforma. Pablo Moscoso, muchas gracias por atendernos. Buenos días. Muy bien, buenos días. Muchas gracias a vosotros. Bueno, hablamos de COVID. Ayer recordábamos el tercer aniversario del encierro, del confinamiento. Hoy día, el 15% de los infectados por el virus no han podido vivir su vida como antes. ¿El motivo? El COVID persistente. Es la denominada pandemia después de la pandemia. Conlleva muchos síntomas y puede dejarlos incapacitados de por vida. Secuelas de las que se sabe todavía muy poco y que podrían afectar ya más de 2 millones de personas en España. El mayor tratamiento paliativo que hay, porque es como 100 veces mayor a la morfina. Ahí me he acostumbrado ya pues a ser un vegetal. Pasé 100 días entubado. Cuando me despertaron, pues bueno, pues estaba en la película de ciencia ficción de mi vida, claro. Que yo me quedé hecho un trapo, o sea, no movía ni un dedo. Solo hay una noche en la que he dormido más de 7 horas, en casi 9 meses. Fatiga crónica. Tengo atrofia muscular, tengo tos persistente, dolores de cabeza. Después de la fase aguda de la enfermedad puede llegar el COVID persistente. Enfermedad reconocida por la OMS y que aparece con más frecuencia en mujeres, más frecuencia en una edad media de la vida, en torno a los 50 años. Fatiga crónica, tengo atrofia muscular, tengo tos persistente. Paralizado media cara, medio cuerpo, las piernas no las sentía y ya tenía pérdidas de ambos esfínteres. Me dan el alta porque hay más riesgos que beneficios, porque dicen que me puedo quedar en la mesa de operaciones debido a la apnea, que todo lo que yo ya tengo es crónico degenerativo. Y que esto ya es cuidados paliativos. Asfixia, diarrea, no duermes bien por la noche, calambres en el pulmón. No se conoce un tratamiento que sea completamente eficaz y bueno, se están investigando diferentes aproximaciones. En la película de ciencia ficción de mi vida, claro. Que yo me quedé hecho un trapo, o sea, no movía ni un dedo. Me tuvieron que quitar un trozo de pulmón, tuve neumotórax varios con el oxígeno que todavía llevo. A mí me saca a pasear el perro, punto. No hago más. Síntomas incapacitantes, los expertos ven necesario la creación de una unidad multidisciplinar para atenderlos. Bueno, muchos pacientes para los que el reloj se paró hace 3 años o cuando se contagiaron de COVID. Jennifer García Carrizos, investigadora postdoctoral de la Universidad Rey Juan Carlos, ha realizado decenas de entrevistas precisamente con pacientes de long COVID, de COVID persistente, como parte de su proyecto de investigación. Vamos a ver también cómo se informa, ¿verdad, Jennifer, a los pacientes? Porque parte de su investigación tiene que ver precisamente con eso, con la información que obtienen estos pacientes. ¿Suele ser mala?
Hola, buenos días, Roberto. Buenos días. Pues desgraciadamente sí, no es que sea mala, es que directamente los pacientes se encuentran completamente perdidos y desorientados porque directamente no encuentran información o información oficial. Información que ellos puedan encontrar accesible más allá de buscar en Twitter y demás redes sociales que a veces no saben diferenciar entre si es una información correcta o es una fake news. Claro, normalmente el virus aprovecha debilidades del paciente, es decir, coge enfermedades que ellos tenían y las potencia, o no, o crea otras nuevas. Pues precisamente este es uno de los problemas, porque no necesariamente el paciente tiene por qué tener una condición previa. Desgraciadamente, el long COVID está afectando a cualquier persona que se infecta por COVID. O sea, puedes desarrollarla y no necesariamente tienes por qué tener una afección previa. Entonces, eso es uno de los mayores problemas, que gente que estaba perfectamente sana, pues de repente ve de la noche a la mañana pues su vida llena de dificultades y de dificultades muy, muy serias. No es necesariamente una persona que ya tenía sintomatología previa. Ya, y siempre se puede realizar la causa-efecto, es decir, para hacer el diagnóstico, ¿cómo saben que estás teniendo un COVID persistente y no otra enfermedad que acaba de surgir por lo que sea? Claro, es muy complicado y de hecho, bueno, pues los pacientes también nos comentaban que en muchas ocasiones se encuentran con un gaslighting, es decir, con que van al médico de cabecera y le dicen, no, hombre, no, eso cómo va a ser COVID persistente, no te preocupes, será otra cosa. Entonces sí que realmente es complicado y por eso desde las asociaciones de pacientes se hace mucho hincapié también en la necesidad de crear pues unidades multidisciplinares, unidades post-COVID que puedan atender en los hospitales y que puedan identificar bien qué es post-COVID o qué es otra condición. ¿Los síntomas suele haber algunos comunes o varían muchísimo unos de otros? Bueno, la Organización Mundial de la Salud establece más de 200 síntomas, imagínate, pero principalmente suelen ser fatiga, disnea, que es dificultad respiratoria, problemas de memoria, concentración, de sueño, tos persistente, dificultad para hablar, dolores musculares, fiebre, depresión, ansiedad. Bueno, son realmente muchísimos síntomas y este es uno de los problemas que también tiene la enfermedad, ¿no? Claro. Jennifer, la pregunta del millón, ¿tiene cura el COVID persistente? Hemos visto algunas personas ahí que lo van arrastrando, algunas que les han dicho que no, que esto es ya para toda la vida, pero en estos 3 años se ha conseguido avanzar, se ha conseguido curar. Bueno, se está viendo y los expertos que entrevisté, los médicos y personal sanitario que entrevisté especializado en este tema y trabajando específicamente en ello, sí que están el año o de los 2 años, pues en algunos casos la condición puede mejorar. Pero evidentemente depende de cada caso y es necesario analizar cada caso en concreto. Jennifer García Carrizo, muchas gracias por hablarnos de estas secuelas que quedan y que para las que muchas personas todavía no se han podido recuperar de ese COVID. Gracias. Gracias a vosotros. Bueno, cambiamos de asunto. Nos vamos hasta Lanzarote, que acoge la cumbre hispano-portuguesa con la participación de los gobernantes de los 2 países, Pedro Sánchez y Antonio Costa. Sobre la mesa, una docena de acuerdos entre España y Portugal. Nos lo cuenta desde esta isla Sara Duarte. Sara. Buenos días, Roberto. Así es, tras las reuniones bilaterales entre las ministras y ministros españoles y sus homólogos portugueses, comenzó una reunión plenaria en la que se encuentran ahora mismo. Esta 34ª cumbre hispano-lusa comenzó a las 9 de la mañana en los Jameos del Agua con el sonido de la corneta y correspondientes honores militares. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, recibió al presidente de la República Portuguesa, Antonio Costa, y a toda su delegación. No está presente el presidente del Gobierno autonómico, Ángel Víctor Torres, que hoy mantendrá reuniones institucionales y protocolarias en Marruecos. Sí lo está la presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo, y también el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana. Las previsiones de temas a tratar son la agenda de la Unión Europea debido a la próxima presidencia semestral de España en el Consejo de la Unión, pero también temas energéticos como el corredor submarino de hidrógeno H2Med, pero sobre todo cuestiones transfronterizas en materia de educación, sanidad o cultura. Esta cumbre se celebra tras un encuentro previo, como el vivido ayer, entre ambos representantes en la visita a la Casa Museo del Premio Nobel portugués José Saramago, donde posteriormente hubo una cena entre ambas delegaciones, por lo que hoy no está previsto el tradicional encuentro una vez finalice la cumbre. Ahora mismo, como comentamos, se encuentran reunidos en sesión plenaria. Así se está desarrollando esta 34ª cumbre entre España y Portugal, que recordemos tiene de lema el Atlántico.
Bueno, importante cumbre entre estos dos países que tiene como escenario las islas, concretamente la isla de Lanzarote. Bueno, nos vamos a asomar ahora mismo a la capital rusa, donde están esperando, esta es una imagen en directo, que aparezca el presidente Vladimir Putin. Vemos al alto estamento militar en este lugar, probablemente vaya a informar de las acciones en Ucrania y seguramente también haga alguna referencia al derribo del dron norteamericano en aguas del Mar Negro por parte de un caza ruso. Estas son imágenes en directo a la espera de Putin. No tardamos, volvemos enseguida. a семьи погибших наших товарищей. Esperaban a Vladimir Putin y el presidente ruso ya ha llegado. Ahí ven imágenes en directo del presidente ruso dirigiéndose al alto estamento militar, a parte de su gobierno probablemente. Veremos qué es lo que dice y veremos si hace referencia a ese derribo de un dron norteamericano por parte de dos cazas rusos sobre el Mar Negro, un asunto que ha elevado la tensión entre ambos países en las últimas horas. Обстановка в этих регионах остается, как всем нам известно, сложной, поэтому необходимо укреплять местные органы прокуратуры за счет опытных, решительных сотрудников. Porque la guerra en Ucrania no ha hecho más que tensionar cada vez más la relación entre Rusia y Estados Unidos, que atraviesan el peor momento en sus relaciones diplomáticas. Una confrontación que ayer vivió un nuevo episodio tras un incidente protagonizado por aviones rusos y un dron estadounidense en el Mar Negro. Washington asegura que un caza de la Fuerza Aérea de Rusia impactó contra uno de sus drones sobre aguas internacionales. Eso después de haberle arrojado combustible por encima y de haber hostigado el aparato hasta que lo tiraron. Para Estados Unidos, una maniobra temeraria, poco segura y poco profesional por parte de los aviones rusos, que incluso dicen es contraria al medio ambiente. Ya ven que es una condena bastante medida la de Estados Unidos, que ha descartado en todo caso que se trate de un accidente. Rusia niega haber derribado el dron adrede y habla de provocación por parte de Estados Unidos. Bueno, en Bakhmut siguen los duros enfrentamientos por el control de la ciudad. El ejército ucraniano continúa repeliendo los ataques encabezados por los mercenarios del grupo Wagner, un ejército de élite liderado por un oligarca afín a Putin que trata de conseguir una victoria rápida y sobre todo simbólica en este punto. Es Yevgeny Prigozhin, fundador del grupo de mercenarios Wagner que ha ayudado a Rusia a invadir Ucrania. Comenzó vendiendo salchichas, pero muy pronto logró amasar una gran fortuna que le ha permitido pasar del mundo del catering al negocio de la guerra. Este empresario multimillonario está muy vinculado al presidente ruso Vladimir Putin. La primera vez que se vio al grupo Wagner fue en 2014 cuando participó en la anexión rusa de la península de Crimea, pero ahora ha tomado más protagonismo por sus brutales acciones en Ucrania. Sus hombres son los que lideran actualmente la ofensiva en la ciudad de Bakhmut. Prigozhin, hasta ahora siempre en la sombra, ha multiplicado su presencia en las últimas semanas. Hace unos días presumía frente a varios cadáveres de las bajas que estaba infligiendo el ejército ucraniano. Es quien anuncia los avances de sus hombres en el frente, pero sobre todo es el único que se ha atrevido a cuestionar el papel de los mandos militares rusos en el conflicto. Prigozhin acusó al ministro de Defensa ruso y al jefe del Estado Mayor de traición al privar a sus combatientes de municiones. El jefe de los mercenarios aseguró incluso que todo el frente en el Donbass colapsaría si se viera obligado a retirar a sus hombres de Bakhmut. Wagner comenzó a reclutar combatientes a gran escala después de que el Kremlin no lograra movilizar a suficientes soldados para su ejército. Miles de ellos proceden de las cárceles rusas. Esta empresa privada de mercenarios participa desde hace años en conflictos alrededor de todo el mundo, incluyendo las guerras civiles de Siria, Libia, Centroáfrica y Malí. Han sido acusados de cometer crímenes de guerra allí donde se han desplegado. Su fundador, conocido como el chef de Putin, se ha hecho tan popular con la guerra que se perfila incluso como candidato a sustituir al mismísimo Putin.
de vendedor de salchichas a jefe de los mercenarios rusos. Vaya carrerón. Bueno, vamos a hablar del papel que representan los mercenarios en las guerras modernas. Lo hacemos con Juanjo Fernández, analista militar, que está con nosotros una mañana más. ¿Qué tal, Juanjo? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Roberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis por allí? Estupendo, encantados de saludarte. Oye, Juanjo, el grupo Wagner ahora mismo es el más conocido, pero mercenarios ha habido en todas las guerras modernas. Lo que pasa es que se le añade el eufemismo de contratistas privados, ¿verdad? Sí, el recurrir a, digamos, a personal no militar que actúa en con funciones militares, pues es una cosa bastante corriente. Estados Unidos es conocido que lo ha usado, lo ha utilizado pues para determinadas operaciones en escenarios como el de Irak. Allí era muy común el hablar de los contratistas militares, estas personas que van vestidos medio de civil, pero con equipo militar. La mayoría son exmilitares, por no decir casi todos, y bueno, es lo que comentabas, no es nada nuevo. Claro, no es nada nuevo. Lo que pasa es que yo me pregunto, estas personas al final responden más a un contrato privado que ante una bandera, ¿no? O sea, quizá no sé si en el frente tienen la misma eficacia que las tropas regulares. Bueno, a ver, la eficacia depende del adiestramiento y de las consignas que le den, del armamento y de todo. Hay muchas veces hay que tener en cuenta que el empleo de este tipo de mercenarios puede ser incluso más perjudicial que beneficioso, porque una cosa muy importante de las tropas, de los ejércitos, es que actúen con coherencia y con unidad de criterios, con los mismos adiestramientos, con la misma doctrina, es decir, que hagan las cosas de la misma manera. Cuando tú introduces grupos de mercenarios, pues que no siempre actúan de la misma manera porque no han recibido igual adiestramiento o tienen otras consignas distintas, pues a veces estás introduciendo elementos que distorsionan, digamos, la homogeneidad de actuación de esas tropas. Aparte de eso, pues bueno, son gente que muchas veces, en el caso de Wagner, proceden de prisiones, son gente que no tiene nada que perder, gente que sabe que la alternativa al combate, si salen vivos, pues bueno, pues es a lo mejor rehacer su vida o librarse de una condena y no tienen escrúpulos y van a por todas. Entiendo. Pero deduzco, no sé, a lo mejor no es así, pero deduzco que a los estamentos militares, o sea, al militar profesional, al que pertenece a un ejército regular y tiene un compromiso con su bandera, con su país, pues a lo mejor estos grupos no le caen demasiado bien, no le resultan demasiado atractivos. Es muy normal que choquen, pues porque no están sujetos a la misma disciplina. Los mandos no tienen, por así decirlo, la consideración de militar, no tienen las graduaciones, los empleos militares y, sin embargo, pues a veces, pues como ocurre con el mismo Prigozhin, que Putin le trata como si fuera un general del alto mando, ¿no? Y la consideración de general, cosa que a los militares, pues obviamente... Claro. Les molesta, ¿no? Porque no es de los suyos, no trabaja como ellos. Lógicamente. Oye, Juanjo, y vamos a hablar de mercenarios, pero es que ha habido ese derribo de un dron por parte de 2 cazas rusos. ¿Hasta qué punto crees que esta escalada puede suponer un paso más en el enfrentamiento entre ambos países? Parece muy medido por ahora todo lo que ha hecho Estados Unidos, ¿no? Sí, vamos a ver, yo estoy convencido de que los Estados Unidos tenían preparado ya alguna línea de actuación en caso de que ocurriera algo de esto. Absolutamente convencido, porque se planifica todo. Escalada, obviamente, es un peldaño más en las provocaciones mutuas y en la tensión generada entre ambas potencias. El caso está bastante claro porque el dron volaba en aguas internacionales y en aguas internacionales... a ver, hay que entender que a los rusos les puede molestar porque está fisgando y está enterándose de todo lo que los rusos mueven alrededor de Crimea. Pero, quiero decir, de la misma manera hay submarinos rusos patrullando en aguas internacionales por la costa de Estados Unidos y los famosos pesqueros, entre comillas, rusos que navegan por aguas internacionales y se plantan casi siempre cerca de donde hay maniobras de la OTAN y están allí pescando, pero pescando información. Sí, es decir, que esto
ocurre siempre. Ha sido todo muy medido en todo caso, ni siquiera lo ha derribado con un misil ni ha disparado, básicamente ha provocado un accidente, evidentemente, para que caiga. En fin, Sí, Juanjo, veremos qué es lo que pasa, esperemos que esto se quede ahí, porque cada vez que ocurre es un sobresalto para nosotros. Gracias por atendernos. Así es, Roberto, un placer, un abrazo. Un abrazo, Juanjo. Bueno, continúan los enfrentamientos, mientras tanto, muy cerca de este lugar de Ucrania, en la vecina Georgia, entre partidarios y detractores de la Unión Europea. Los que están en contra de acercarse a Europa hicieron esto frente al Parlamento de este país: derribar banderas europeas y quemar, en este caso la bandera de la Unión, que intentaron reemplazar por una de su país. El incidente parece ser una reacción a las recientes protestas pro-occidentales y antigubernamentales que llevaron a la eliminación de una controvertida ley de agentes extranjeros que algunos creían que era una ley prorrusa para mantenerse dentro del ámbito de influencia del régimen de Vladimir Putin. For me, I am 1,000,000% Russophile and 1,000,000% Russian. Soy 100% rusófilo, 100% ruso. Palabras del actor Steven Seagal al intervenir en el Congreso del Movimiento Internacional de Rusófilos de Moscú. Claro apoyo al régimen de Putin, en el cual vemos también división en la industria del cine norteamericana. Si Sean Penn fue uno de los primeros en visitar Ucrania, aquí ven a Steven Seagal, que muestra su apoyo por el régimen de Putin. Bueno, y les hablamos ahora de un canario al que le han dado un importante encargo muy lejos de aquí, nada menos que en Corea del Sur. Nos referimos al arquitecto Fernando Menis, que va a ser el encargado de construir en Seúl el Museo de Arte Contemporáneo, dedicado a un artista de este país, Park Seo-bo. El proyecto se inspira en la naturaleza volcánica de la isla de Jeju. Ayer, martes, se ha colocado la primera piedra. Bueno, pues lo primero es saludar y dar la enhorabuena a Fernando Menis por haber obtenido este encargo. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días, enhorabuena. Hola, buenos días, Roberto. El hecho de... Pues nada, muy contento. Claro. Estoy aquí en una isla que podríamos decir que es la isla gemela a la nuestra. Más chiquita, pero todo se le parece mucho. ¿Dónde te encuentras, Fernando? Bueno, ahora estoy en Seúl, comenzando la vuelta. He estado unos días en Seúl y unos días en Jeju-do. Jeju-do es una isla que se le parece mucho a la nuestra, incluso tienen una especie de las Américas también. Algún error se cometió en su momento determinado. Y ahora, pues, hace como 5 o 6 años, ahora todo lo que viene de Jeju es todo lo contrario. Todo lo que viene de Jeju es calidad, todo lo que viene de Jeju es saludable. 1 kilo de naranjas en Seúl de Jeju puede costar 30 euros. Bueno, o sea que es un símbolo de calidad. Oye, el hecho de que sea una isla volcánica y que se entienda también ese concepto a lo mejor de lo volcánico ha ayudado a tu proyecto, Fernando, a ser el elegido. Un montón. Bueno, no fue esa la causa porque a mí me seleccionaron por otra cosa y después ha aparecido todo este mundo paralelo en donde cuando llegas al aeropuerto, digo, cruzando la primera vez con mi amigo Alberto, miro enfrente y había una palmera. Digo, pero si es una Phoenix canariensis. Cruzo la calle y debajo ponía Phoenix canariensis. O sea que algún loco canario por aquí en un momento determinado llegó antes que nosotros y trajo una Phoenix y se plantó ahí en el aparcamiento del aeropuerto de Jeju. ¿Cómo es este proyecto, Fernando? ¿Es un edificio, un gran edificio en altura? ¿Llama la atención por su forma? No, es un edificio que en vez de ir para arriba, es un edificio que va para abajo. O sea, Jeju tiene el mismo problema que nosotros. Y es que el territorio es pequeño y es frágil. Entonces, bueno, pues en este caso solamente un 15% del edificio sale del subsuelo y el 85% del edificio está situado bajo de tierra. Entonces, podríamos decir que es un edificio que toda esa parte que está bajo de tierra se nutre de un material que es muy habitual, ¿no? Que lo he empleado en nuestra isla durante muchísimos años, ¿no? Que es el tema de la luz, la sombra, el basalto, porque está llena de basalto también. Claro. O sea, es que
la comida se basa mucho en el pescado, el marisco, o sea, tienen mucho que ver, ¿no? Tampoco tienen tanto marisco, pero sí que tienen mucho pescado, un poquito como nosotros. El mar es azul intenso, porque el fondo es igual, es negro, ¿no? Un poco como hierro, ¿no? Y que por Asia es muy difícil encontrar ese mar negro intenso, siempre es más bien azulado y con esa idea un poco del Caribe y todo eso, ¿no? Pues aquí no, aquí es como en Tenerife, poca playa, muchas rocas, es difícil llegar al mar. O sea, bueno, veo que hay mucho... Veo que hay muchos paralelismos, efectivamente. Por último, Fernando, ¿cuándo veremos este proyecto hecho realidad? ¿Cuánto va a llevar, cuánto tiempo va a llevar hacerlo? Bueno, yo creo que en un año lo tendrán hecho. Aquí van rápido, pero muy rápido. Todo empezó hace un año. Hace como una semana tuvimos ya las 2 licencias, tanto la geométrica como la técnica, y todo muy deprisa, muy deprisa. Entonces es otra velocidad y espero que dentro de un año. Y una anécdota, o sea, no es, yo pensé que era la primera piedra y lo que plantaron fue un naranjo. O sea, plantamos un naranjo con Parse Obo, que es el pintor sobre el paraguas que se mueve este centro, ¿no? Claro. Y es un tío que tiene 91 años, maravilloso, con una pintura alucinante y, bueno, muy bien acogido a gente de isla. Hombre, se parece mucho a nosotros, o sea, la gente de isla somos... A 30 euros el kilo de naranja nos parece una inversión, ¿eh? Plantar ese naranjo, sobre todo. Fernando, enhorabuena de nuevo por ese proyecto tan lejos de aquí, pero tan cercano en muchos aspectos como vemos, y gracias por atendernos. Buenos días. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias, Roberto. Bueno, pues vamos a seguir hablando de otro asunto que está en la conversación de todos, el llamado caso Negreira, que no deja de dar titulares. Lo último que hemos sabido es que la Fiscalía ha pedido que declaren los empleados del exárbitro, los que presuntamente manejaban el dinero en efectivo de la empresa que prestaba esos servicios no aclarados al Fútbol Club Barcelona. Y ojo, que también van a ser llamados como testigos al menos 2 entrenadores, Valverde y Luis Enrique. Antonio Cárdenas, bueno, la Fiscalía lo tiene claro y se persona, además, va a ser ella quien lidere esta investigación. Lo tiene clarísimo, un año de investigación que ha llevado a cabo la Fiscalía y acaban de presentar esos papeles y lo dice muy claro. Bueno, tú hablabas de Valverde y de Luis Enrique, son entrenadores de esa época, también Guardiola entrenó al Barcelona en esa época y otros entrenadores. Bueno, vamos a ver lo que ocurre, a quién llaman a declarar, pero esas declaraciones también pueden ser clave. Fíjate lo que dice la Fiscalía en su documentación. Claro, lo tiene clarísimo. El Barça pagó a Enríquez Negreira esta cantidad, 7,3 millones de euros. Hace un mes, cuando hablamos de esto aquí en Atlántico Noticias, hablamos de 1 millón, 1,5 millones. Bueno, ya va por 7,3. Fue subiendo las facturas. Desde 2001 hasta 2018, esos pagos, lo dice la Fiscalía, lo tiene muy claro, buscaban amañar la competición. Las competiciones en las que participó el Fútbol Club Barcelona en esos años, en España, la Liga, la Copa del Rey, la Supercopa de Europa, y que ganó muchos títulos, como después vamos a ver. Y los pagos no obedecen a ningún servicio prestado realmente. ¿Qué pasa con esos informes que decían que había presentado Negreira? La Fiscalía opina que no había efectivamente documentos, esos informes que se prestaban y que además se pagaban a un precio altísimo, ¿no? Por encima del mercado. Efectivamente, y en esa investigación es clave la declaración, por ejemplo, de esos entrenadores, perdón, Roberto, porque claro, si Valverde o Luis Enrique dicen que ellos no han visto ningún documento, informe, claro. Pues, oye, ¿y a quién le daban esos documentos para que se informase sobre los árbitros? Vamos a ver lo que dice Luis Enrique después del partido del otro día, que le enfrentó precisamente al Fútbol Club Barcelona. Ernesto Valverde, en ese partido, actual entrenador del Athletic Club de Bilbao, decía esto sobre alguna de las temporadas que ganó un título con el Barcelona. Ven. Ganamos la Liga de 14 puntos sobre el segundo y 17 o 19 sobre el tercero, no me acuerdo, y la Copa la ganamos 5-0 en la final al Sevilla. No creo que hubo mucha discusión sobre quién era el mejor. Claro, había unos informes que decía que eran verbales, pero si los entrenadores no han recibido esos informes verbales. Y ahora, ¿qué habrá que demostrar en el juicio? ¿Hace falta demostrar que el Barcelona recibió ayuda arbitral? Claro, esto precisamente es clave. Y te voy a ir contando esto mientras vemos los títulos que ganó Barcelona en esos años, de 2001 a 2018. Esto es clave porque en un árbitro, y más cuando no existía la época, cuando no existía el VAR, un árbitro tomaba decisiones sobre lo que veía. Entonces, ¿cómo demuestras tú que el árbitro favoreció al Barcelona? ¿Por un penalti polémico o por una falta que pitó? No es posible. Pero la ley dice, y esta es la clave, que no hace falta demostrar que efectivamente hubo una ayuda arbitral, sino que el simple hecho de demostrar que hubo algo en el camino, una intención,
corrupción ya podría condenar al Barcelona. Fíjate los títulos, Valverde hablaba de una de esas ligas, bueno, en esta época desde el 2001 hasta el 2018, 10 ligas, 7 Copas del Rey y 8 Supercopas de Europa. Estos son los títulos en los que intervienen árbitros de la Real Federación Española. Y después, al ganar estos títulos, por ejemplo, la Liga participa en otras competiciones como la Copa de Europa, la Supercopa de Europa o el Mundial de Clubes. También en esa época el Barcelona vivió una de sus épocas más brillantes, con Messi, entre otros, en el equipo, ¿no? Claro, también sería injusto decir que por la ayuda arbitral llegaron ahí, cuando eso no es... Pero se mancha un poco, efectivamente, esta trayectoria. ¿Cuáles son los delitos a los que se enfrenta el club de fútbol, el Barcelona? ¿Y qué les puede pasar? Vale, desde hace un mes que sabemos, esta investigación periodística ha llevado a estos lugares. Por ejemplo, la ley del deporte, ahí ya no tiene nada que hacer porque los delitos, presuntos delitos o infracciones antes de la temporada 2019-2020 quedan aparte. Fraude fiscal, más atrás de 2016 podría haber fraude, pero eso no se considera. Lo que se está juzgando es a partir de 2016. Hay unos cuantos millones de euros ahí. Y nos vamos al Código Penal. Fíjate, delitos de corrupción en los negocios es de lo que se está acusando ahora mismo y al no ha Barcelona. prescrito, ¿verdad? Aquí tenemos 3 vías. La cárcel, por ejemplo, a los presidentes que hayan ejercido esta actividad, incluso también a los árbitros o a Enríquez Negreira, en el caso de que llegue, una multa importante o inhabilitación. Y la inhabilitación da para otras 2 vías también. Suspensión de las actividades, el Barcelona podría dejar de jugar o de competir en las ligas nacionales, y también disolución como último caso del Fútbol Club Barcelona. Esto es a lo que se enfrenta el Barcelona. Esto también, hasta que llegue el juicio, ha generado, Roberto, un juicio paralelo en la calle del que se quejaba precisamente Xavi este fin de semana. Y esto me entristece, la verdad. Sí, juzgar antes de tiempo creo que no es bueno para la sociedad. Habla Xavi, el entrenador del Barcelona, del ambiente que se encontró su equipo el pasado fin de semana en San Mamés. El mundo del fútbol, no solo el Athletic Club y su afición, han reaccionado ante los pagos cuanto menos sospechosos de esos más de 7 millones de euros al entorno empresarial del ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Además de los posibles delitos a los que se enfrenta el club, también el expresidente Bartomeu podría ser acusado de un delito de corrupción entre particulares. Y otra entidad que se ha posicionado en las últimas horas es la Generalitat Catalana. És important que s'arribi fins al fons i que s'aclareixi. Dice su portavoz que la Generalitat no tiene previsto personarse en esta causa, que es importante llegar hasta el fondo, y también añade que a veces se sobreactúa para intentar figurar. Y por si había poco revuelo, el siempre polémico Gerard Piqué aclara. Tu si vols comprar un àrbitre és tan fàcil com anar a l'àrbitre i amb diner negre quedes amb ell, li dones un sobre i s'ha acabat. Desde la teoría, lo sencillo que sería comprar a un árbitro, aunque también dice I en això posaria la mà al foc. que pone la mano en el fuego por su ex equipo y asegura en esta entrevista que él tampoco vio nunca ningún informe sobre los árbitros. Así que de momento el Barça tiene la presunción de inocencia y de momento la mano de Piqué está a salvo de ese fuego. Crec que és més soroll que una altra cosa. Cambiamos de tema y de continente. Cientos de inmigrantes con destino a Estados Unidos se enfrentaron anoche a la policía mexicana por los permisos que necesitan para permanecer en Ciudad Juárez. Va a venir migración y ustedes van a tener que andar corriendo siempre. Bueno, el enfrentamiento acabó cuando las autoridades permitieron que pasaran la noche con la condición de procesar la documentación necesaria en los próximos días. Una muestra más de los asuntos, de los problemas a los que se enfrentan los migrantes latinoamericanos en su tránsito, en su viaje incierto hacia Estados Unidos. No queremos quedar aquí, queremos seguir avanzando. Ma la mia coscienza è a posto. Bueno, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que dice que tiene la conciencia tranquila después de los últimos naufragios de migrantes en los que han muerto un centenar de personas. Más de 3.000 han llegado a las costas italianas en la última semana. Y en un momento llega Ponte al Día. Vamos a ver con qué contenidos. Wendy, Pedro, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Hola Roberto, ¿qué tal? Muy buenos días. Por cierto, me gustó mucho esa foto que has publicado en las redes que hemos rascado ahí en la hemeroteca. Muy histórico. Elegante, he de decirlo. Bueno, histórico. Roberto, nosotros hoy en Ponte al Día vamos a poner el foco precisamente en los animales, en el uso de los animales en los ritos santeros, tras el hallazgo de hasta 6 animales que han aparecido completamente decapitados en el barrio del Sobradillo, en Santa Cruz de Tenerife. Una cabra, una tortuga, 2 pollos, 2 gallos. Bueno, vamos a hablar de este asunto con los representantes de PACMA por un lado, y también lo vamos a hacer con un experto en santería que conoce perfectamente en qué consisten este tipo de prácticas. Esto por un lado,
pero más contenidos en el programa de hoy. Si nosotros volvemos un poco más a lo terrenal, a vueltas con la inflación que sigue dándonos quebraderos de cabeza cada vez que vamos al supermercado. Ayer conocíamos los datos del IPC correspondientes al mes de febrero y lo cierto es que Canarias es una de las comunidades donde más aumentaron esos precios junto a la Comunidad Valenciana y también Melilla. Pero ¿qué pasa con los sueldos? Suben a la misma velocidad que los precios de los alimentos. Lo cierto es que no, el sueldo medio en Canarias, según los datos del 2022, ronda los 1.500 euros. Estamos hablando de media, pero nuestra capacidad de compra se ha reducido un 7% desde 2009. ¿Cómo afecta esto a nuestra economía y sobre todo cómo afecta esto a nuestro bolsillo? Bueno, pues quédense con nosotros que les vamos a dar todos los detalles ya enseguida a las 12 en punto. Eso significa que comienza ya Ponte al Día. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora, compañeros. Bueno, la información meteorológica sigue dejándonos imágenes sorprendentes. Emilia nos va a enseñar hoy algunas de ellas. Empezando, Emilia, ¿qué tal? Buenos días por Estados Unidos. Pues, ¿qué tal? Buenos días, Roberto. Sí, por Estados Unidos, porque ya sabes que en este país están entrando las borrascas por la cara oeste, por California, lo hemos comentado semanas atrás, y están saliendo justo por el este. Pues precisamente al este nos vamos a Minnesota, porque allí la cantidad de nieve que ha caído ha sido capaz, como ves, de derribar un centro comercial, este centro comercial que se llama Miller Hill Mall. Bueno, pues ese techo ha cedido al final frente a esa cantidad de nieve, que son más de 50 centímetros de nieve. Afortunadamente no ha habido que lamentar heridos y fíjate que fue a mediodía cuando cayó ese techo. Bueno, decíamos que esas borrascas están saliendo por el este, en este caso esto es New Jersey, en todo el país. Ayer se cancelaron 1.100 vuelos, así que no es buen momento de momento para viajar a Estados Unidos. Es buen momento para ir a Minnesota, seguro. La verdad que no, la verdad que no. Y ha afectado a más de 3.000 viviendas y situaciones pues bastante adversas las que están viviendo en Estados Unidos. No están mejor en Perú, lo decíamos ayer, y tampoco en Ecuador. Ya sabes que están pendientes de ese ciclón, el ciclón Yaku, esa borrasca que luego formó parte de ese ciclón y que ha dejado precipitaciones intensas. Bueno, pues hoy quien está en peligro es la capital de Perú, Lima. Está en alerta roja. Se han decretado el estado de emergencia en 400 distritos. Mira cómo la gente incluso está con el agua a la cintura ya en esta zona. Un ciclón que lleva actuando desde febrero y que ya ha dejado más de 60 muertos, en Perú. Pero no solo en Perú, también en Ecuador, donde las últimas horas también han sido muy complicadas, aunque afortunadamente ya se ha ido alejando. Fíjate en esta imagen que me parece de lo más demoledora, como el agua lo llevan hasta la cintura. Bueno, afortunadamente las aguas en Ecuador, de donde son estas imágenes, ya han ido retrocediendo poco a poco. La situación allí por lo menos se va estabilizando. Hasta los entierros los tienen que hacer en medios de agua. Tremendo. Mire, te voy a contar ahora una investigación de las plantas de semillas que me ha llamado muchísimo la atención. ¿El futuro de nuestras plantas? El futuro de nuestras plantas. Imagínate que una planta se puede lanzar a la tierra y ella misma se puede enterrar. Esto es lo que han descubierto en la Universidad de Pensilvania. El profesor Linin Jack, bueno, pues ha hecho una especie, se llama la semilla de erodio, una planta con pico de cigüeña. La meten en un tallo muy finito de madera para que sea biodegradable, la semilla va dentro y esa planta, ese tallo cuando llega a la tierra y se moja por el contacto con el agua, se va enroscando sola y es capaz de enterrarse ella sola. Bueno, pues con las pruebas que han hecho en los últimos 15 días, en los últimos experimentos, hubo una germinación del 61%. Esto viene a ser, vamos, un experimento bastante importante porque pueden hasta poner fertilizantes. Y de aquí nos vamos directamente a la meteo para contarte que durante las próximas horas el tiempo va a cambiar un poquito, vamos a tener un frente frío a peor. Un frente frío que nos va a afectar es este que tenemos aquí, pero nos va a afectar en menor medida. Eso sí, alguna gotita a partir de mañana por la noche en la cara norte de las islas con mayor relieve, sobre todo en la isla de La Palma. En la previsión lo vamos a ver con mayor claridad porque vemos cómo gira ese anticiclón, ese frente es este que tenemos aquí en tonos naranja, gira, el anticiclón nos protege, las temperaturas van a bajar y durante las próximas horas lo que vamos a tener, ¿qué van a hacer? Vamos a verlo en la previsión. Pues nubes más consistentes que estos últimos días, sobre todo al norte de las islas con mayor relieve, posibilidad de precipitaciones mañana por la noche en la isla de La Palma, de cara a la madrugada del viernes también en la isla de Tenerife, viento del nordeste y temperaturas que van a bajar de mínima entre los 16 a los 24 grados, 6 grados menos que en días anteriores. Bueno, un poquito de frío, oye, que estamos en invierno todavía. No pasa nada, no pasa nada, es aceptable. Normal, y cuando llegue la primavera ya verás cómo suben, bajan, revuelta, bajan, revuelta. Sol. En fin, es lo suyo. Gracias, Emilia, hasta mañana. Bueno, nos vamos con un homenaje a Ucrania que se ha llevado a cabo en las fallas de Valencia. La pirotecnia tamarí ha dibujado con humo los colores de la bandera ucraniana al inicio de la mascletá en la plaza del Ayuntamiento de Valencia. Ahí lo pueden ver.
Con estas coloridas y ruidosas imágenes les dejamos. Volvemos mañana a partir de las 11. Dios, feliz día.